Llegó la hora de decir la verdad, de llamar las cosas por su nombre, de decirle a lo bueno bueno y a lo malo malo. Estamos una vez más en este foro que tiene como propósito llegar a sus hogares con temas importantes, temas actuales que cambian, que transforman nuestra vida si nosotros seguimos las observaciones y la sugerencia de nuestros invitados especiales. El día de hoy tenemos dos invitados de lujo el día de hoy. El licenciado Carlos Licona, quien es el director municipal de educación del municipio de Villanueva, y también al licenciado Leonardo Pineda, quien es el director de JUSIBE. La educación en Honduras es el tema. El licenciado Carlos Licona nos estaba diciendo de los proyectos de este gobierno en beneficio de los niños y niñas, y ella hablaba de la matrícula gratis, de la merienda escolar. ¿A qué más le ha apuntado este gobierno para beneficiar los niños y niñas de nuestro país? Vamos a cerrar con tres puntos importantísimos. Y quiero decirle al licenciado que el año pasado el gobierno de la República hizo una inversión fuerte en la conectividad de los centros educativos. La mayoría de los centros educativos en los diferentes municipios tienen conectividad. Se ha colocado y se ha hecho el esfuerzo para hacer la conectividad a internet de estos centros educativos y que puedan funcionar las aulas TIC. Pero a esto también hay una inversión fuerte en los huertos escolares, como un suplemento a la alimentación escolar, las becas escolares que están llegando, ¿verdad?, a diferentes municipios, y actividades de formación académica para los docentes que por más de 14 años habían estado ausentes dentro del sistema educativo nacional. Sabemos que hay desafíos muy fuertes. Honduras arrastra desde 1980 situaciones que hasta estos momentos empiezan a vislumbrarse y a tomarse porque cada gobierno o cada parte desecha situaciones que son importantes, pone su política y al final todo el trabajo en conjunto que se tenía programado para el 2030, Honduras, solo que se ha avanzado en este momento con más de 400,000 personas que han sido sacadas del analfabetismo, compañero Alfredo Andrade, gracias a una labor titánica de los docentes de este país, junto con los alumnos graduandos de los diferentes instituciones. Perdón que interrumpa, ha habido declaraciones del Estado en que algunos municipios, incluso algunos departamentos, están libres de analfabetismo. ¿Entiendo eso? Así es, son 12, hasta este momento son 12 departamentos, más de 400,000 personas que se han sacado a luces, ¿verdad? Estamos bajo una normativa de un 6%, que es el estándar mundial. Honduras ya está en ese nivel y está próximo Francisco Morazán, que es el único departamento que está teniendo para hacer la declaratoria ya oficial en este mes para Honduras libre de analfabetismo. Con esto no queremos decir que no hay personas que no sepan leer y escribir. Hay que ser conscientes. Dentro de un 6% de toda la población nacional hay personas que por una u otra razón no aceptaron el programa José Manuel Flores Arquijo con la metodología Yo Sí Puedo, y que fue promocionada a lo largo y ancho del país. Bueno, estamos hablando de proyectos que el gobierno ha hecho para beneficiar a los niños y niñas de nuestro país, pero también tenemos con nosotros al licenciado Leonardo Pineda. Sabemos que en estos momentos el mundo se divide entre los países del primer mundo y los países de tercer mundo, ni siquiera de segundo mundo, sino de tercer mundo, ¿verdad? Y la diferencia entre esos países es la educación, el acceso que puedan tener los niños y niñas para transformar sus vidas y que ese conocimiento les pueda servir para salir adelante y poder competir. En estos momentos el mundo vive bajo una competencia y van a accesar a los mejores emprendimientos, porque hay que evaluar ese aspecto, y van a accesar a los mejores trabajos aquellos que tengan mayor capacidad, mayor conocimiento. Si competimos con el mundo, bueno, estamos a bastante distancia. Por eso
Queremos en este momento hacerle a ambos invitados la pregunta: ¿cuáles son esos problemas? ¿Cuáles son esas dificultades que nos tienen a esas grandes distancias? Si vemos el mundo, en muchos países desarrollados, los niños y niñas de instituciones públicas tienen el tercer idioma. Bueno, y nosotros todavía estamos con ese primer idioma. Creo que se está dando en este gobierno algunos pasos que nos va a compartir el licenciado Carlos Licona. Pero creo que es importante, ¿verdad? Nuestra educación ha sido normalmente su base para crear empleados, para crear obreros, mientras los países del primer mundo, sus educandos están formados para ser emprendedores, para ser empresarios. ¿Cuáles son esos detalles que nos ponen en esa diferencia, licenciado Leonardo Pineda? Bien, gracias, pastor. Sí, mire, primero lo que decíamos, ¿verdad? La calidad educativa. Creo que, si bien es cierto, la cobertura también es un desafío, ¿verdad? Porque hace poco nosotros trabajamos en una georreferenciación de todos los centros educativos del país. En el país hay aproximadamente unos, como decía, 17,000 centros educativos de educación básica, ¿verdad? Pues a nivel nacional. Y uno mira las diferencias, porque se hizo una georreferenciación de lo que era primero preescolar, se hizo la georreferenciación de lo que es escolar, de lo que es educación media y de lo que es educación superior. Y uno va poniendo puntitos rojos, por ejemplo, lo que es prebásica, el mapa se mira bastante vacío. Lo que es básica, obviamente está muy lleno el mapa, ¿no? Casi todo el mapa está completo. Cuando ya pasa a educación media, el mapa disminuye drásticamente, a un tercio o menos, ¿verdad? Y cuando el mapa se empieza a mapear lo que son educación superior, ahí estamos totalmente, o sea, el mapa casi vacío y concentrado los centros educativos de educación superior en las grandes urbes, ¿verdad? No hay centros educativos en la mayor parte del país, o sea, 4 o 5 ciudades concentran la mayor cantidad de universidades. Entonces, tenemos primero un problema de que no hay suficiente oferta educativa en algunos niveles, ¿verdad? Eso para empezar. Luego, de la oferta que hay, la calidad educativa, y no es pues no es cuestión de, por ejemplo, ver cuando los alumnos de media van a hacer sus pruebas a la universidad, ¿verdad? ¿Cómo resultan esas evaluaciones? Muchos jóvenes no pueden leer y no pueden sumar, o las operaciones matemáticas más elementales no las pueden hacer. O sea, tenemos alumnos que están saliendo como producto de la educación media y de la educación escolar, que no cumplen realmente los requisitos de un país desarrollado. Hace poquito se estaba readecuando, por ejemplo, el examen que se hace para entrar a la universidad, que era un examen que se le llama las pruebas de PISA, ¿verdad? Porque era muy rígido y estaba de otro país y había que adaptarlo a Honduras y todas estas cosas. Pero los números son fríos, ¿verdad? En las evaluaciones nacionales, solo el 55% de los estudiantes de educación básica lograban un desempeño satisfactorio y el 63% en lectura. O sea, tenemos graves problemas de comprensión lectora, y esas cosas tan básicas, ¿verdad?, de nuestra educación, pues no nos preparan realmente para un mundo tan globalizado y tan competitivo. La educación en países cercanos al nuestro, ¿verdad?, en Costa Rica es muy superior. Usted mira cuántas especialidades hay en Costa Rica, o cuántas especialidades hay en Colombia, y uno encuentra aquí un pensum universitario de clases, por ejemplo, con 30, 40 carreras, y va ahí nomás a Colombia y hay 300 carreras diferentes. Entonces, creo que todavía la calidad de nuestro país tiene una gran oportunidad de mejora, ¿verdad? Tenemos que invertir en esas cosas. En el rendimiento educativo a nivel regional, por ejemplo, si uno se pone a ver el rendimiento educativo a nivel regional, Honduras no está entre las mejores posiciones, está realmente entre las posiciones más bajas, ¿verdad? Comparada con países como Costa Rica, como El Salvador, tienen mejores resultados que nosotros. Entonces, esto
de alguna manera cierra la puerta, por ejemplo, a inversión en el país. ¿Por qué digo eso? Porque en aquellos países hay mano de obra mejor preparada, más tecnificada, saben hacer más cosas que los que tienen aquí. Aquí hay empresas que quieren venir, pero no hay suficientes técnicos, no hay suficientes electrónicos, no hay suficientes personas graduadas en electricidad y nos quedamos pues muy cortos todavía. Repito, es una gran área de mejora que tenemos, ¿no? Y hay otro asunto que, por ejemplo, también nosotros nos tocó hacer un estudio, y en este gobierno, hay que decirlo, se ha hecho un muy buen esfuerzo en reparar el sistema educativo, solo la infraestructura. Cuando nosotros hicimos el mapeo, habían 14.700 centros educativos que estaban en mal estado, no había ni siquiera agua, los techos tenían hoyos, no había electricidad, los que se perdieron con el huracán Eta y Iota tardaron 2-3 años en repararse. En fin, la infraestructura, y este gobierno ha ido a buen paso, hay que decirlo, pero obviamente no hay tanto dinero. ¿Y por qué no hay tanto dinero? Porque todavía la educación sigue invirtiéndose más, y no es que sea malo, sigue invirtiéndose más en sueldos y salarios, y mucho de ese dinero en burocracia estatal, que realmente en mejorar y en tecnificar y en invertir en una mejor educación, o una educación de más calidad, o en mejorar los pensos de nuestro país. Entonces, podría hablar muchísimo de este tema, ¿verdad? Pero sí tenemos una gran área de mejora en el tema educativo en el país. Bueno, interesante. El licenciado Leonardo nos ha dado una lista de las debilidades que en este momento contamos. El licenciado Carlos Licona no desconoce esas debilidades y nos va a hablar, de acuerdo a esas debilidades, a qué le ha apuntado el gobierno precisamente para poder superarlas. Acordémonos que los 3 pilares fundamentales de la educación es aprender a conocer, aprender a hacer, y el tercero, más importante, aprender a ser. O sea, lo más importante es lo que es la persona, y en este proceso de educación cuenta la disposición, la visión que tenga un gobierno acerca de la educación, pero también es tan importante los binomios que hay dentro de este proceso educativo. El padre de familia, que es fundamental. La educación básica realmente comienza en casa, y muchas veces descuidamos. Hoy hay tantas ofertas en las redes que los niños no quieren ni siquiera leer, ya no leen un libro, es muy difícil. Entonces, hay muchos retos, pero también en medio de estas circunstancias hay muchas oportunidades. El mundo está abierto, las posibilidades son inmensas, pero necesitamos unirnos, la sociedad civil, el gobierno, el padre de familia, porque no tenemos que perder nuestra ruta. La persona más importante son los niños y niñas de nuestro país. Ellos no son el futuro, ellos son el presente. Lo que hagamos con ellos hoy va a incidir. ¿Cómo serán ellos? No simplemente, sino cómo será nuestro país. ¿Hacia dónde le estamos apuntando? Hemos visto países como Finlandia, que, bueno, en estos momentos está dentro del primer lugar en el mundo en materia de educación, ni siquiera son los Estados Unidos. Pero cuando uno mira cómo en estos países asiáticos especialmente, los niños a temprana edad no están perdiendo tiempo en las redes sociales, en los centros educativos están haciendo robot, en los centros educativos están con la tecnología de punta. Bueno, eso les permite abrir su conocimiento, eso les permite prepararse para poder enfrentar de una mejor manera la vida. Nuestros invitados especiales están el día de hoy para hablar de este tema, la educación en Honduras. Licenciado Carlos Licona, ha escuchado al licenciado Leonardo, que no es que está contradiciendo lo que usted ha dicho, todo lo contrario, estamos viendo desde una perspectiva, desde la mesa, ¿verdad? Ver nuestras fortalezas, ver nuestras debilidades y qué estamos haciendo. Muchas de las cosas precisamente que hace el gobierno, alguna gente no la conoce. Yo creo que sin cometer ningún error, no nos metemos en las partes políticas, en llegó la hora, sino que de principios y valores. Pero creemos que hace falta en el Ministerio de Prensa del gobierno
para que den a conocer más acerca de lo que este gobierno está haciendo? Licenciado Carlos Licona. Hay dos cosas muy importantes, compañero Alfredo, compañero, y que nadie hace ese estudio. Estábamos hablando de la educación superior. Muchos alumnos no pasan el examen de admisión, pero fíjese que hay una contradicción. Ese muchacho que no pasa el examen de admisión en la autónoma pasa en una universidad privada y se gradúa dentro de 4 o 5 años. Y se habla de la cantidad de estudiantes que no aprobaron el examen de educación superior para la Universidad Autónoma. Pero esos mismos muchachos optaron para diferentes universidades privadas donde cursan y donde se gradúan. Pero se sigue manteniendo ese espacio y esa estadística para la Universidad Autónoma. Yo creo que debe haber también una fusión, una coyuntura para ver qué sucede con esos exámenes y cuál es la diferencia con las instituciones privadas donde esos muchachos sí pueden accesar. Pareciera que en este momento la educación superior está más privatizada, por así decirlo, que ser pública. Entonces, entramos en esta disyuntiva. Desde ese gobierno, y desde el año pasado, el rector de la universidad... Perdón, yo quisiera hacerle un paréntesis. Normalmente, muchos de esos maestros, muchos de esos que hacen los exámenes, trabajan también en las privadas. Y muchos de ellos también son socios de esas privadas. Y es importante, por eso estamos viendo... Sí, es que el problema ahí, hermano Alfredo, es que en la universidad privada no le hacen ningún examen de admisión, simplemente usted paga su matrícula y entra, pues, o sea... Y eso es precisamente lo que estamos hablando, o sea, tiene que haber alguna manera de regular ese tipo de cosas, porque el producto de algunas universidades privadas es muy malo también, es muy malo, o sea, y entonces tenemos malos profesionales saliendo al mercado laboral, o sea, yo no estoy diciendo que la universidad está haciendo malas cosas, es que el sistema completo no está funcionando de manera correcta. O sea, yo he visto alumnos de universidades, graduados de universidades privadas, que son muy malos profesionales, muy malos, ¿verdad? Porque tuvieron educación media no buena y de remate entran a una educación superior. Ahora está muy de moda, por ejemplo, lo virtual, donde prácticamente no estudian, o sea, no estudian, hacen sus tareas con el ChatGPT y entran y se conectan con otros compañeros cuando hay examen y hacen los exámenes en grupo. O sea, la educación tiene un serio problema en el país, y no se trata de gobierno o no de gobierno, sino que tenemos que aprender a mejorar el sistema de alguna manera para darle un buen producto, pues, a nuestro país, un buen resultado de nuestros estudiantes de nuestro país. Y creo que también la Universidad Autónoma, y es correcto lo que el licenciado dice, debería de buscar la manera para que entonces esos jóvenes que van a buscar una universidad privada porque no pudieron accesar a la Universidad Autónoma, también puedan estudiar en la Universidad Autónoma. Eso se tendría que hacer, pero no se hace tampoco. Entonces no le dejan opción al joven y se va a buscar una universidad privada. Muy bien, por eso el licenciado Carlos Licona estamos viéndolo desde un panorama amplio, sí, ¿verdad? Porque para la Secretaría de Educación es un problema. El INE 2023 dice que 1.700.000 niños entre edades de 3 años, ¿verdad?, que pueden accesar al nivel prebásico hasta los 18 años están fuera de cobertura. Compañero Alfredo, Lic, hay dos situaciones. Cuando él me decía hay una marcación y un punto rojo en el nivel prebásico, el nivel prebásico abarca primero, segundo y tercer grado. Por el prebásico, cuando hablábamos, por ejemplo, de la educación temprana, que la estimulación temprana, sí, cuando van a maternal, sí, kinder y prekinder. Sí, entonces hay una situación en el sistema, y lo vamos a poner así, en el sistema oficial y en el sistema no gubernamental. La mayoría de padres de familia entienden que hay que ir a matricular al niño donde comúnmente ustedes le llaman preparatoria, que es el año que lo prepara para que el niño tenga las condiciones para ir a primer grado. Pero se nos está olvidando que la educación prebásica en nuestro país tiene ya como obligatoriedad 3 años. Al final solo estamos haciendo 1 año. Desde el gobierno se está impulsando la cobertura, la difusión para que los padres de familia puedan accesar y tengan los niños ahora 3 años de educación prebásica. Mire qué importante lo que dice el pastor, y sí, ahí quiero enfatizar un poquito. O sea, cuando uno habla de prebásico está hablando de maternal, kinder, prekinder y preparatoria.
eso es estimulación temprana. En los países más avanzados empiezan a estimular al niño desde los 3, 4 años para que el niño desarrolle sus capacidades cognitivas. Ese, el motor fino. Aquí en Honduras metemos a los niños hasta los 4, 5, hasta los 6 años, 7 años empiezan a entrar los niños a la escuela. Y algunos padres no quieren llevarlos. Y no quieren, pero ese es precisamente el gran adelanto que tienen algunas naciones que empiezan la estimulación temprana, valga la redundancia, muy temprano, ¿verdad? Y empiezan a dejar al niño en la escuela y él se lo cuida. Inclusive es mejor para muchos padres porque tienen la libertad de ir a trabajar, y aquí no, aquí todavía seguimos con esa cultura de que no queremos llevar al niño de 3, 4 años a la escuela porque, ay, pobrecito, muy chiquito, ¿verdad? Pero esa estimulación temprana realmente resulta en una actividad cognitiva mucho más fuerte y más preparados para recibir la educación después cuando ya entran a básica y a media, ¿verdad? Pero estoy muy agradecido de la forma como estamos enfocando un tema tan importante. Agradezco a nuestros invitados, el licenciado Carlos Licona. Quiero hacer énfasis en algo bien importante, y es Dios. Bueno, este programa tiene como objetivo, en su última parte, a las personas hacer reflexionar sobre la eternidad. Por eso siempre nos envían mensajes como el siguiente. Dice María Ángela Noemí Nicolás González Lazo. Bueno, bastante grande el nombre y el apellido. Dice: buenas noches, hermano pastor. Estamos viendo el programa Llegó la Hora. Tema educación. Queremos nos incluya en su oración aquí en Marcala, La Paz, barrio La Gorondina. Bendiciones para usted. Estaremos al final orando por estas peticiones. Estoy seguro que desde el momento que pone su fe en Dios, ya Dios está trabajando en hacer la obra, ¿verdad? También nos dice, saludos, bendiciones, se debería promover que haya una clase de Biblia para nuestros niños, dice Ramón Ernesto Godoy, ¿verdad? Vamos a escuchar al representante del Estado, quien tiene barra, ahí su esposa está atrás también, sobre vestidores, con su barra. Quiero antes de darle la participación al licenciado Carlos Licona, decir algo bien importante. La responsabilidad de educación no solamente es del gobierno. Amén. El gobierno está obligado, la Constitución de la República dice que nuestra educación es gratuita y es obligatoria, pero el responsable principal de la educación somos los padres de familia. Mire qué importante. La Biblia dice, en todo el Antiguo Testamento, especialmente en lo que los judíos le llaman la Torá o la ley, esos primeros 5 libros, que no habían bibliotecas, ¿verdad? Ni siquiera habían libros, ni habían cuadernos. Hoy nos quejamos porque no hay libros, no hay cuadernos, no hay todo lo que hace falta, que vamos a hablar de ese tema también con nuestros invitados. Pero dice que los padres hacían algo extraordinario, educaban de manera oral a sus hijos. Y quiero decirles que los 5 primeros libros de la Biblia no son cortos. Alguien dice, la ley son los 10 mandamientos. No, la ley son 613 preceptos. El decálogo son 10, pero la ley son esos 5 libros que precisamente hablan de los parámetros establecidos por Dios con un solo propósito, para que el ser humano le vaya bien. Entonces los padres les enseñaban a sus hijos a cómo modelar en las diferentes áreas de la vida. Hay 5 divisiones en todos la ley acerca de los diferentes temas de salud, en temas religiosos, lo que tenía que ver con los sacerdotes, pero en los temas civiles, en lo que tenía que ver el comportamiento de las personas con los demás. Pero lo que quiero recalcar de todo esto es que los padres asumían su responsabilidad de generación en generación y no cambiaba. Eso le transmitían a sus hijos, estos a sus nietos y así sucesivamente. Hoy los padres han dejado esa labor. Hoy los hijos llegan, se encierran en sus cuartos, ni siquiera comen con sus padres, no oran. La educación es integral, no solo es conocimiento, es actitudes, es formación, es estilo de vida, es ejemplo. Qué maravilloso es cuando a alguien le dicen, wow, vos has de haber tenido buenos padres. Y uno con orgullo dice, sí, ellos me enseñaron a ser lo que ahora soy. Por eso estamos hablando de la educación en Honduras,
pilares importantes para que nosotros salgamos adelante. Interrumpimos al licenciado Carlos Licona, pero llegó la hora de un espacio comercial. Después de esto, estaremos con este tema tan importante, la educación en Honduras, con nuestros invitados especiales, que los dos tienen la palabra en la boca para participar con cada uno de nosotros acerca de este tema tan especial.